Muy bien, escuchábamos el nombre más dulce dedicado a María Teresa Balbuena de la comunidad de la parroquia Nuestra Señora de Itatí, aquí en Banfield, en Buenos Aires, en Banfield, Argentina. Ya estamos recibiendo mensajes para los que quieren inscribirse al retiro virtual. Estamos tomando nota y también el mensaje de Walter, el infaltable Walter, que siempre nos escribe de Villa Ángela, Chaco. Gracias, Walter, por estar con nosotros. Hoy tenemos un programa muy lindo. Vamos a estar conversando con un amigo que se llama César Prada. Él es del Instituto Pasionista en Houston. Es el director asociado para el Ministerio Hispano en la Casa de Retiros Holy Name. Y bueno, estamos en contacto contigo, César. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte con nosotros. Buenas tardes, Carlos. Me alegra mucho que podamos volvernos a encontrar por este medio. Claro, claro que sí, sí, realmente hace un tiempo que no conversábamos y bueno, y es una excelente oportunidad porque en el Instituto Pasionista allí en Houston están realizando muchas cosas, muchas actividades, muchos cursos en línea y es bueno que estas cosas se difundan, ¿no? Que mucha gente los pueda conocer y para eso te convocamos, ¿no? Para que nos cuentes ¿qué actividades se desarrollan dentro del Instituto de Espiritualidad Pasionista? Contanos un Bueno, poquito. Carlos, sí, esto ha sido toda una, como subirse en un roller coaster, ¿cómo es? En un, en una atracción mecánica, en una montaña rusa durante estos últimos 4 o 5 meses. Sí, ¿no? Nosotros pues llevábamos un ritmo de trabajo con nuestra gente hispana aquí en Houston de una manera mucho más tranquila porque la gente pues nos apoyaba, iba al centro de retiros, estaba con nosotros Ujú. y eso cambió con toda esta situación de salud pública que tenemos. Entonces, a partir de ahí Claro. lo que en algún momento estábamos pensando hacerlo en un año, en 2 años tal vez, lo vislumbrábamos, lo veríamos hacia el futuro. Nos tocó aprender en estos últimos 3 meses de encierro para poder seguir conectados con nuestra gente hispana aquí en Houston y en Estados Unidos y en todo el mundo, ahora con todas estas actividades que estamos proponiendo en línea y algunas todavía presenciales, sabiendo que pues mucha gente tiene temor de congregarse, de acercarse, sobre todo a la casa de retiros, a las iglesias, a ciertas reuniones, ¿no? De Ujú. comunidad, de Claro. iglesia, y pues tuvimos que rehacer nuestro camino para bien. Y pues Ujú. como expresas, pues sí, tuvimos que cambiarnos a esa autopista del internet y de los servicios en línea, aprendiendo muchas cosas, cosas que no tenía yo ni idea, y tuvimos que ponernos en marcha y aprender y aprender y aprender, y pues gracias a Dios y al empuje que paradójicamente dio la pandemia, porque ese fue el empuje, pues ahora Claro. estamos ofreciendo algunos servicios en línea. Entre ellos, ¿Qué? te comento, empezamos Sí, sí, sí. nuestro seminario en línea con Ujú. ese título, La vida después de la pandemia. Esto no es una casualidad, esto es una causalidad, una diosidencia. Empezamos Ujú. nuestro servicio en línea con esta recopilación del cardenal que le hace, Szczesny, que le hace al Papa Francisco durante todo este tiempo de pandemia, en sus catequesis, cartas y homilías en este tiempo. Así que eso es más o menos resumido lo que estamos ahora pensando hacer y lanzando aquí desde Houston. Hay otras cosas más, ¿no? Pero ese es nuestro hijo que estamos esperando que nazca mañana. Qué bueno, qué bueno. ¿Cuándo empieza este curso? Bueno, el curso inicia el lunes 13 Ujú. de julio y son 4 días, son una semana. Pero digo mañana porque ya mañana todos los que se han inscrito pues van a empezar a recibir sus actividades. Hay algo que quiero comentarte. Nuestra arquidiócesis de Galveston, Houston, es una arquidiócesis muy movida y tenemos Ujú. la fortuna de tener excelentes laicos formados
en español, sobre todo en español, Qué teólogos, bueno. maestros, teólogos pastorales, sacerdotes, que se han puesto en el camino para no dejar desconectarse con su pueblo, con su iglesia. Y todos ellos, desde la arquidiócesis y algunos sacerdotes, pues han empezado a incursionar en esto que es en línea, y usted encuentra aquí una variedad de servicios en línea utilizando la herramienta de Zoom y otras herramientas más para estar conectado con nuestra gente. Y no solamente en arquidiócesis, yo me imagino que en cualquier lugar del mundo la iglesia sigue su camino. Claro, claro. Y entonces, pues en esa dinámica, digamos que nosotros quisimos también montarnos en esa autopista, y digo que el curso empieza mañana porque hay actividades complementarias a la primera clase, que es el lunes en la tarde, a las 7 de la noche es el en vivo con el maestro, pero hay otras actividades que rodean ese encuentro en vivo, en esa clase con el maestro que inicia el lunes, actividades que hacen nuestros estudiantes o los que están inscritos en línea antes, durante y después de cada clase. No queremos solamente quedarnos con lo direccional, es decir, Claro. la clase escucho y se acabó. No, hay actividades alrededor, y eso es lo que estamos proponiendo a nuestra gente. Qué bueno, qué bueno. Y en cierta forma, esto de alguna manera, si bien ustedes siempre fueron muy activos, tuve la bendición de conocerlos y de estar allí con ustedes, y sé lo activos que son, las pilas que le ponen a todos los proyectos. Ahora se ha dado esta circunstancia, como bien decías, diosidencial, y de alguna manera antes llegaban a los hispanos de Houston, ¿no? Pero ahora pueden llegar a los hispanos de todo Estados Unidos y pasando las fronteras a México, porque al hacerlo en línea pueden llegar hasta aquí, hasta Argentina, recorrer todos los países de nuestra querida América, porque no hay límites ahora, ¿verdad? Es que eso es lo extraordinario de las herramientas que usted puede encontrar en línea, ¿no? El hecho de que ya te haces uno con todos, Claro. con todos. Antes éramos más, antes éramos más provinciales, más de aquí de estos límites que significa estar en Houston. No, ahora podemos llegar a muchos más y compartir experiencia de vida. ¿Se imagina usted, Carlos, que en nuestros seminarios estén hermanos de Colombia, de Ecuador, de Brasil, de Argentina, de Chile, que comparten los mismos miedos de la comunidad latina inmigrante en Estados Unidos, y poder compartir vida y compartir la información, la catequesis, el pensamiento, Claro. la reflexión de nuestro Papa Francisco? Yo creo que eso nos hará mucho más ricos en cuanto a crecimiento, no solamente de conocimiento, sino de vida espiritual. Claro, claro que sí, claro que sí. Además, qué bendición, ¿no? Que poder contar desde Houston con esta base tan maravillosa, porque si bien en todas las ciudades, en todas las diócesis, están los ministerios hispanos, un ministerio hispano tan fuerte como el de ustedes, no es fácil de encontrar, ¿verdad? Y eso es valiosísimo y para valorar y aprovechar. Y sobre todo, Carlos, el hecho de que una comunidad religiosa donde todos sus miembros son americanos, o sea, son nativos, son de aquí, de Estados Unidos, abra la puerta Claro. para darle un servicio a nuestra gente en español. O sea, Claro. ya eso digamos, un movimiento del espíritu muy, muy importante, ¿no? Un signo. Y esta comunidad pasionista ha hecho ese movimiento, ¿no? O sea, han colocado presupuestos, han dado recurso humano. Carlos, nos trajeron al instituto, nos trajeron un sacerdote desde Italia. O sea, Claro. si eso no es opción por nuestra gente hispana, yo no sé entonces qué es la opción. Y si es Claro, la opción, y trajeron a este sacerdote, el padre Antonio Curto, desde Italia para servir a nuestra gente hispana aquí en Houston. O sea, hay un movimiento
Y ellos saben muy bien que la comunidad hispana aquí en Estados Unidos recrea la iglesia Claro. de este país. Sin duda, sin duda. Y además, ¿qué sacerdote les enviaron? ¿No? Nada más ni nada menos que el padre Uf, Antonio. Un Dios mío, personaje. no solamente un personaje, un sabio, ¿no? Es un hombre Sí, que sí. tiene mucha cultura, como dice, mucha cultura en italiano. Ya estás hablando como Y él. sí, a veces se me pega porque como andamos a veces día y noche para arriba y para abajo con nuestra gente y sirviendo, pues se le pega a Claro. uno el expreso del café que siempre nos da en la tarde. Entonces, sí, es una bendición tener al padre Antonio Curto y que lo van a tener ustedes en el curso en línea con la lección inaugural que ya está preparada por él para el lunes. Ah, qué bueno, qué bueno. Entonces, para todos los que quieran comenzar el curso, ya van a contar con el padre Antonio ahí nomás, al principio. Y no solamente contarlo en el seminario, y también va a Ujú. estar en otros cursos, ¿no? Que vamos a tener en línea. Pero, mire, hay algo, mire, ¿sabe una cosa? Lo primero que iniciamos nosotros en línea fue con el acompañamiento espiritual. Ujú. Estamos haciendo acompañamiento espiritual en línea. Es Qué decir, bueno. empezó la pandemia y dijimos, padre, tenemos que hacer algo. Y lo primero que dijo el padre, hagamos acompañamiento espiritual. Listo, padre. ¿Y cómo Claro. lo hacemos? Pues hagámoslo en línea. Y entonces la Casa de Retiros ha creado en la página de la Casa de Retiros www.holynameretreatcenter.com. En la parte del Ministerio Hispano abrieron un capítulo que se llama Acompañamiento Espiritual en Línea. Y abrimos Qué la bueno. oportunidad para que la gente que puede estar en cualquier parte del mundo y necesite acompañamiento espiritual, el padre Antonio, Joe Castro, que es un laico que ha llevado más de 32 años trabajando aquí, muy preparado también, y bueno, y quien les habla, César, están disponibles para hacer acompañamiento espiritual en línea, se conectan, nos conectamos por Skype y hacemos acompañamiento espiritual en línea. Con eso iniciamos. Y después hemos llevado la costumbre todos los miércoles nos conectamos a las 9:15 de la mañana para hacer la lectio divina del día Ujú. miércoles. Y el padre Antonio ha hecho hace su reflexión en torno al Evangelio del día. Es media horita, solamente media hora, y les enviamos la hojita de la lectio divina para aquellos que quieran seguirnos todos los miércoles. Y vamos a seguir con eso todos los miércoles. Y ahí está el acompañamiento espiritual del día para aquellos que deseen, que aquellos que tengan esa necesidad. Con gusto estamos ahí, no solamente para Houston, sino para todos los que deseen. Qué bueno, fantástico. Quiere decir que un amigo que nos está escuchando ahora desde Quito o desde la ciudad de Córdoba aquí en Argentina o desde Lima en Perú eh, y quieren tener un contacto como una comunidad virtual de referencia, también pueden comunicarse con ustedes, además de su comunidad parroquial o que a lo mejor no la tiene y podría comunicarse con ustedes. Sí, señor, y ahí está el padre Antonio Curto, está Joe Castro en inglés y en español, el padre Antonio Curto en español, inglés o italiano, y César en español. Excelente, excelente. En español y en Así que colombiano. hay, y español colombiano. Qué bueno, Así qué es, bueno. así es. Eh, eh, Tú naciste en Colombia, pero ¿hace cuántos años que estás en Estados Unidos? Llevo ya aquí, bueno, siempre tengo punto de referencia a mi hija Daniela. Entonces, como ella Mm. cumplió 16 años, yo creo que tenemos 15. Ah, mira, cumplió, la este, llevaron de cumplió este chiquitita. año 16 y son 15 años de haber llegado aquí a Estados Unidos. Es decir, al año, cuando Daniela tenía Ujú. un año, ya estábamos llegando aquí a Houston. Bueno, a Estados Unidos. Y Qué después a bueno, qué Houston. bueno. Y siempre trabajando en los ministerios latinos, ¿no? En ministerios para No, hispanos. ¿Ah, no? no, Carlos. O sea, si me preguntas a mí lo que yo he hecho aquí en Estados Unidos, pues eso es una historia larga, ¿no? Pues para Ah, decirle mira. que cuando yo llegué aquí cuando llegamos aquí a Estados Unidos, la que traía la visa de trabajo era mi esposa. Yo venía, como decimos en Colombia, de pegado. Pues yo venía pegado a ella y entonces pues yo no tenía permiso de trabajo, tuve que sacarlo y durante 3 meses estuve encerrado en mi casa
haciendo las labores de la casa, es decir, cocinando, barriendo, limpiando, dándole tetero a la niña, cuidando a la niña, ¿no? Claro, Entonces claro, fueron mis claro. 3 primeros meses. Y Mira, después, cuando ya llegó el permiso de trabajo, pues, hermano, un inmigrante que nadie lo conoce, claro. pues se tiene que emplear en aquello que se puede emplear. Entonces, Claro. primero fui, pues para contarle así pequeña la anécdota, mi primer trabajo fue en un Ujú. restaurante chino. Mira. Entonces yo no sabía nada de inglés. Y entonces me metí allá al restaurante chino y el hombre me dijo, usted va a hacer los deliveries a hacer los deliveries, es decir, llevar la comida, si lo Claro. piden por teléfono, llevar la comida a la gente que lo trae. Ujú. ¿Qué hacemos? Entonces iba yo y llevaba los deliveries, pero como no nos iba tan bien de deliveries, el hombre entonces me dijo, métase a la cocina porque necesitamos que usted de verdad trabaje. Entonces me metí en la cocina y ya aprendí a cortar, a lavar platos y a acompañar al chef, a servir mesas. Ese fue mi primer trabajo. Mira Y vos. de ahí en adelante todos los trabajos que cualquier inmigrante puede hacer al iniciar la vida en este país. Entonces Claro, te claro. comento, serví mesas, corté pasto, limpié casas, pinté, Ujú. vendí matas en los farmers market, vendí matas. ¿Qué Ujú. más hice? Pero Claro. mi especialidad en esa época era servir mesas. Era un Mira, buen mesero, me hice buen mesero y aprecio mucho estas personas que sirven la mesa a nuestros inmigrantes y aprecio mucho el trabajo de nuestra gente inmigrante y tal vez por eso creo ujú. yo que Dios tenía un currículo oculto y necesitaba yo pasar por este lugar, por este aprendizaje de las cosas más sencillas para poder después Ujú. hablarles de Dios y que me entendieran, porque mis estudios de teología, que las que traía de Colombia, pues eran estudios muy académicos y poco pastorales. Entonces Claro. yo le hablaba a la gente de Dios en Colombia Ujú. y nadie me entendía, pues porque Claro. era muy académico. Llegué aquí, paso el currículo oculto, el currículo que me tenía el Señor, y Claro. empiezo a hablar de Dios y todos me entienden. Entonces, creo yo que ese contacto con las personas más sencillas, más Claro. humildes, me hicieron bajar mis egos, bajar mis Ujú. orgullos y con más sencillez hablar de Dios. Y ahí llegué a la casa de retiros a trabajar con nuestra gente hispana, que pues hace todo este tipo de oficios, pero también tenemos profesionales, personas médicos, ingenieros, abogados, ¿no? Ujú. Hombres de negocios que se acercan también, hispanos, que también han hecho su vida por ese lado. O sea, Claro, claro. tenemos toda una comunidad hispana muy rica y valiosa en este país, sobre todo en Houston. Claro, claro. Venías con todos los estudios y con todo lo necesario, pero te faltaba el máster, ¿no? Y el máster el Señor te lo Venía, tenía preparado en Houston, Carlos, bueno, en venía Estados Unidos. con una prepotencia, ¿no? Mire. Y usted sabe que, bueno, los argentinos son los maestros de la simpatía, pero cuando los colombianos eh, la quieren también dársela de muy fuertes y de muy capaces, son también son muy, ¿cómo se dice la palabra? Muy, como que no gustan mucho. Y yo creo que traía ese genio, esa particularidad de mi personalidad. Y si no es porque paso por esto, yo creo que tal vez no estaría haciendo ahora lo que hago, que es hablar de Dios desde la sencillez, desde la humildad, servir a nuestra gente, servir a nuestra gente. Y me perdonan mis hermanos argentinos, porque yo sé que hay gente muy simpática, pero también hay otros que, como algunos colombianos, como yo lo fui en algún momento, también un poquito fuertes y orgullosos, ¿no?
Y sí, 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 eso es característico del ser humano en particular y bueno, de algunas regiones un poquito más, ¿no? Un Mira, acá nos poquito llega un más. mensaje, tal cual, aquí nos llega un mensaje de Luisa Alonso González, que ella es de Cuba y nos cuenta que su vida espiritual también es pasionista. Se llama Oh, Evelio el padre y dice que es maravilloso, ¿eh? Así que gracias Luisa por conectarte con nosotros. El pues retiro decirle a virtual te va... Luisa, Sí, dime, pues decirle no, a no, no, Luisa sí, que ahí está en disponibilidad el Padre Antonio si necesita un acompañamiento espiritual, pues ahí está el Padre fantástico, Antonio y puede claro. reconectar con él nuevamente, con su comunidad pasionista. Claro, claro. De nuevo te voy a pedir la dirección que nos diste antes, pero a lo mejor fue un poquito rápido y algún Sí, amigo sí, no sí. llegó a anotar, anotar. Así que busquen un bolígrafo, un lápiz, un papel o en el mismo celular y anoten esta dirección que nos va a dar de nuevo César. Bueno, es www.holy, es decir, Holy, Holy, name, nombre, Name, Retreat Center, Retreat, Retreat, Center, como suena, Center, con C, center.com. Si es muy complicado, búsquenos por Facebook o búsquenos por Google, Instituto Pasionista de Espiritualidad. Y ahí pueden encontrarlos más fácil. Por Facebook, Instituto Pasionista de Espiritualidad, Houston, ahí nos encuentran. Y por Google, lo mismo, Instituto Pasionista de Espiritualidad y nos encuentran. Qué bueno, Y ahí pues qué bueno. encuentran el enlace a la casa de retiros o me mandan el mensaje por Facebook y yo les mando con gusto la dirección para que se conecten con nosotros. Fantástico, fantástico. Qué interesante el acompañamiento espiritual, porque en estos momentos mucha gente no puede acudir a sus parroquias, no puede estar conectada con su párroco. En algunos lugares sí, porque también hay, eh, digamos, acompañamientos virtuales, pero en otros lugares no. Entonces, que ustedes brinden esto es fantástico, ¿no? Y contanos un poquito, ¿cómo es la vida después de la pandemia? ¿Qué es lo que tienen ahí preparando entre manos? Bueno, para poder llegar a hacer un curso en línea, primero que todo tuve que buscar una plataforma que nos diera los servicios de conexión y de herramientas o de aplicaciones adicionales para poder tener una buena experiencia de aprendizaje. Y fue Google Classroom, Ujú. el que nos da esa herramienta. Entonces, Ajá. dentro del seminario, nuestros estudiantes van a tener la posibilidad de tener un vocabulario interactivo donde van a poder tener esas palabras claves para estudiarlas y poder entender con mayor facilidad la clase que viene. En el caso del Padre Antonio, pues la lección inaugural del Padre Antonio. Van a tener algunas tareas por hacer, unos formularios que tienen que responder, unas evaluaciones que tienen que hacer, pero no se preocupen por eso, que son cosas muy sencillas, porque lo que hemos hecho no es algo académico, es algo pastoral. Es decir, estamos preguntándonos cómo es esta experiencia a nivel personal en este tiempo de pandemia y cómo la lectura de este libro, La vida después de la pandemia, me da elementos de discernimiento para tener esperanza. Porque Ujú. lo hablaba, esos son los, digamos, y recursos adicionales, un PowerPoint, documentos que van a poder bajar, el libro que está en PDF y lo pueden bajar, videos, el video de la lección inaugural, los videos de las clases en vivo van a después estar ahí por si aquellos quieren volver a escuchar las ideas, tareas, foros donde van a poder hablar entre sus compañeros,
interactividad entre sus compañeros donde van a poder ellos hablar entre sí sobre lo que están viviendo. Esas son las herramientas de este seminario. Hay muchas otras cosas más, pero en este seminario, por ser el primero, hicimos algo muy sencillo, básico, pero esperamos los demás cursos pues añadir más estrategias de aprendizaje que ahora en línea nos da la tecnología. Claro, Así que eso es claro. como lo básico. Esta mañana me Claro. sentaba con las señoras de la cocina en la casa de retiros y Ujú. pues todos estamos preocupados porque el número de contagios sigue subiendo en Estados Unidos y en Texas. Y Ujú. estábamos preocupados porque la casa de retiros vive digamos así, de la participación de los programas, de la gente que viene a la casa de retiros. Y estas personas que son las de la cocina, pues son las que más sufren porque como no hay gente, pues no hay Claro, trabajo. Entonces, claro. ellas estaban preocupadas y me decían, César, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué estás? Me preguntaba, ¿y tú qué actividades estás haciendo? Y yo les decía, me tocó moverme en línea. Y Ujú. ellas con todo el cariño decían, bueno, está bien que usted busque otros elementos para que la gente aprenda, pero la preocupación y la cara de ellas era grande porque la Claro, casa de retiro se sostiene con lo que la gente, con la visita de la gente a los cursos y retiros y demás. claro. Además es una Y una de casa ellas muy grande, ¿no? Es una casa muy grande son, y que me imagino que es grande, una de las más lindas que me ha tocado visitar, pero me imagino que debe ser muy costoso mantener sin actividad, ¿no? claro, porque el aire acondicionado hay que pagarlo, porque Ujú. la Claro, luz, el agua, todos esos servicios hay que pagarlo y si no hay gente, pues se hace muy claro. difícil que se pueda llevar o sea, que la casa siga manteniéndose. Pero Claro. una de ellas me decía, César, independiente de lo que estamos sufriendo, vamos a salir de estas mucho más fuertes. Y yo Ujú. decía, wow, esta Claro. señora que está viviendo en una incertidumbre por su trabajo, Ujú. me expresa que vamos a salir más fuertes. Y el Papa Francisco, en el libro, la vida después de la pandemia, hace una reflexión muy profunda frente a aquellas personas que, que para muchos son invisibles, ¿no? Que Ujú. no los vemos, pero Claro. están en la primera línea, ¿no? De batalla. Y ellos que son invisibles, a veces tienen que, dice el Papa Francisco, dice, a veces nos tenemos que morder, a veces tenemos que apretar las manos y porque ve uno la corrupción, ve la Ujú. mala utilización de los recursos, los políticos que se aprovechan de estas cosas y ellos, las personas más sencillas, tienen que aún así, seguir trabajando y seguir luchando. Y a esas personas Claro. invisibles, él les escribe, les hace un homenaje y hay un capítulo que se llama a los periódicos callejeros. Son aquellos periódicos que se venden en la calle en Italia y estas personas viven de esta iniciativa, de los periódicos callejeros, viven y se sostienen gracias a esta iniciativa de periódicos que son gratis, se Ujú. entregan gratis, pero las personas que los entregan reciben un salario por esa iniciativa creativa de periodistas, ¿no? En Italia, Claro. que subsisten de la publicidad, que subsisten de lo que es hacer el periodismo desde una perspectiva, yo digo, mucho más humana y hay ONGs que los patrocinan, pero esos sostienen a estos hombres que reparten estos periódicos callejeros. Y muy Claro, claro. interesante en la reflexión que hace el Papa. Qué fantástico. Y además nos contabas que hay otros cursos, hay otras actividades que también hacen en línea, ¿verdad? Bueno, este va a ser el primero. Las otras actividades Ujú. que son complementarias son el acompañamiento espiritual y la lectio divina, que la hacemos vía Zoom, vía también en línea. Pero después vamos a tener un curso
Estamos en agosto, lanzamos nos tuvimos que mover en línea, que es la Escuela de Formación Eucarística. Son dos niveles. Nos movimos ahí y bueno, son más o menos unas 24, unas 36 horas de estudio que las estoy convirtiendo en línea para tener ese espacio de formación en formación eucarística. Y después vamos a tener ese sí es presencial, que es todo lo que es la espiritualidad guadalupana. Todavía no lo hemos pensado hacer en línea, pero hay otros cursos que queremos también estar construyendo en línea. Por ejemplo, el día de ayer tuve la fortuna de encontrarme con una hermana que trabaja en una universidad aquí en Houston, y vamos a hacer un curso en línea en colaboración con esta universidad aquí en Houston, en línea, sobre la teología del cuerpo, o más bien sobre la espiritualidad de San Juan Pablo II y la teología del cuerpo, y lo vamos a hacer también en línea para aquellos que quieran estar presentes en él. Y esos son como los que tenemos ahora. Hay otros proyectos más que pues los iremos dando a conocer, pero no quiero ser ambicioso diciendo los proyectos que tengo en mente y todavía no haberlos hecho, ya empezarlos a poner a caminar. Quiero ir despacito, pero vamos a tener muchas más servicios en línea para no solo para Houston, para Estados Unidos y para toda Latinoamérica. Fantástico, fantástico. Y por lo pronto, el que empieza el lunes, si algún amigo quiere anotarse, inscribirse, se va a la página de ustedes, que la vamos a repetir otra vez, y allí se podría anotar al curso, ¿verdad? Sí. www.holynameretreatcenter.com, o nos buscan por Google Instituto Pasionista de Espiritualidad Houston, y ahí nos encuentra y podemos y fácilmente encuentra el link para registrarse a este curso en línea. Perfecto, la vida después de la pandemia. Sí, la vida después de la pandemia. Yo no sé si sea el momento de los regalos. Sí, yo creo que sí, yo creo que nos quedan 10 minutitos nomás, así que hay que utilizarlos ahora. ¿Qué trajiste de regalo? Carlos, vamos a todos aquellos que nos están escuchando, si enviando un correo a César Prada, como suena, César Prada, @instituto pasionista raya HOU, que es Houston.org. Los primeros 5 o 10, vamos a poner 10 correos. Los primeros 10 correos que lleguen a César Prada, @instituto pasionista HOU.org, yo los invito a el seminario en línea, La vida después de la pandemia, y no tienen que pagar nada. Qué bueno, muchas gracias, César. Así que todos los amigos que nos están escuchando, todos los oyentes del programa, de la radio, aprovechen esta oportunidad porque es un seminario fantástico, y bueno, y con la generosidad de estos amigos de César, del Padre Antonio y de toda la comunidad allí de Houston, que es fantástica. Qué bueno, gracias por tu generosidad, César. Nos quedan oiga, ya llegó el primero. Sí. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, qué bueno! Fantástico, fantástico. Buenísimo. Aprovechen porque se van a ir los cupos volando. Nos quedan 5 minutitos, César, y seguramente te quedaste con ganas de decir algo que no te pregunté, y no me gustaría que te vayas con esas ganas. Así que si nos quedó algo pendiente, algo que quisieras comentar, aprovechemos. Mire, Carlos, en estos momentos de incertidumbre, en estos momentos de dificultades, el miedo, que es algo natural, tú lo decías ahora en la reflexión, ¿no? Las emociones y todo esto. El miedo es algo propio, es natural. El miedo nos hace nos permite sobrevivir.
Y gracias Claro. al miedo, que es natural, ¿no? Que hace parte de las emociones naturales del hombre, hemos podido sobrevivir como seres humanos, como civilización. El Claro. problema, Carlos, es cuando el miedo se convierte en terror, cuando el Claro. miedo se convierte en pánico, ¿no? Es ahí donde las dificultades se hacen mucho más difíciles. Nosotros Claro. como cristianos, como seguidores del Cristo resucitado, es el momento de la esperanza, no del terror, no del pánico. Es el momento de la esperanza, de la resurrección. Es el momento de ver lo que va a pasar más allá desde la perspectiva de la esperanza, no desde la perspectiva del terror o del pánico. Y el Papa Francisco, en este libro, La vida después de la pandemia, nos da muchos elementos de esperanza. Uno de ellos, y todos nos acordamos, la homilía del Viernes Santo, donde nos habla de la barca, que Jesús estaba acostado y todos los apóstoles estaban con miedo, con terror, y van y lo despiertan, y él dice, ¿pero qué les pasa? Esto está controlado, Dios está, nosotros estamos en manos de nuestro Padre, ¿no? Y sale con esa respuesta que es paradigmática, que nos pone en una perspectiva de esperanza y nos desajusta nuestros propios pensamientos, nuestros propios sentimientos, y nos hace a nosotros, los seres humanos, sentir que hay algo más, y ese algo más es Dios, que está en control de nuestras vidas. Y cuando entramos en terror y pánico, ese control se pierde humanamente, y por lo tanto perdemos esa armonía, esa relación con Dios, y pues nuestra vida se puede convertir en un caos, se puede convertir en un infierno. Eso es como lo que me faltaba decirte. Está muy bien, está muy bien. Y para combatir el miedo, lo mejor es la confianza, ¿no? Recurrir a la oración, poner nuestra vida en las manos de Dios y confiar. La fe también es un músculo que se desarrolla, ¿no? Y confiamos un poquito y después confiamos un poquito más y luego un poquito más, pero ejercitarlo, ¿no? Y no perder el tiempo tantas veces por ahí en mirar noticieros, en estar al tanto de muchas cosas. A veces con unos minutos al día alcanza para saber cómo está la realidad. Y sí utilizar ese tiempo que a veces malgastamos en estar en contacto con Dios, ¿no? Que sin duda eso nos fortalece. Sí. Les hago una recomendación. La aprendí desde muy pequeño. Hermanos, el rosario es un arma fundamental. Claro. de nuestro camino espiritual, y sobre todo en los momentos de angustia. El pueblo latino es un pueblo muy, muy maternal, y María nos tiene en su manto, nos tiene en sus ojos. Mire, pasando estos tiempos de pandemia y todavía llegan a mí pensamientos de debilidad, pensamientos de terror o de pánico injustificados, y yo me pongo a orar el Ave María, el Dios te salve María, y empezar a iniciar un rosario, y Carlos, todo desaparece, ese terror desaparece. En las noches me sucede lo mismo, y acudo a Nuestra Señora y duermo después plácidamente. Así que les doy la oportunidad de que se reconecten también en la oración con el rosario. Fantástico, César. Te mandamos un abrazo grande. Se nos acabó el tiempo por hoy, pero ya te vamos a estar convocando otra vez para que nos cuenten cómo siguen estas actividades allí en el instituto. Un abrazo enorme, enorme. Gracias por haber estado con nosotros. Y a todos nuestros queridos amigos, escríbanle a César, anótense en el seminario, y la semana que viene nos volvemos a encontrar. Sonrían, agradezcan, abracen su vida. Hasta la semana que viene. Y sonríe.